tardes. Aquí está mi segundo ejemplo. Para recordarles, mi nombre es Edwin Fernández, matrícula 1190813. Y vamos a explicar la reducción por gráfico, segunda parte. Como podemos ver, nuestra primera trayectoria que aquí tenemos, vamos a nombrar M1, tenemos por acá. Y vemos que M1 abarca G1, G2 y G3. Entonces, decimos, M1 va a ser igual a G1 por G2 por G3. Entonces, seguimos. Nuestra trayectoria número 2 es esta de acá, como pueden ver, que será trayectoria número 2 va a ser igual a G4, G5 y esa sería mi trayectoria número 2, G4 por G5. Ahora continuemos con las ganancias de lazos independientes. Tenemos que un lazo aquí, nuestro lazo número 1, nuestro lazo número 2 y nuestro lazo número 3, y por acá vemos que tenemos otro lazo, que será nuestro lazo número 4. Entonces, decimos, lazo número 1 va a ser igual a G2 por H1, negativo, G2 por H1. Nuestro lazo número 2 va a ser igual a G3 por negativo G2, entonces negativo G3 por negativo H2. Entonces lazo número 3 sería G1 por G2 por G3 por negativo H3. Tenemos G1, G2, G3 por negativo H3. Pasamos al signo delante. Y por último nuestro lazo número 4, que está aquí arriba, que sería simplemente negativo H4, porque mi lazo no abarca lo suficiente, no tiene altura para tomar en cuenta a G4 ni G5. Ok, ganancias. La ganancia de producto de dos lazos que no choquen. ¿Qué lazos no chocan aquí? Tenemos que mis lazos que no chocan serían, por ejemplo, mi lazo 1 con mi lazo 3, teníamos lazo 1, 3, que sería igual a negativo G2, H1 por negativo G1, G2, G3, H3. Nos da como resultado de G1, G2 al cuadrado, G3, H1, H3. Luego seguimos. ¿Qué otros lazos no se chocan? Tenemos el lazo 1 con el lazo 4. Anotamos lazo 1 por lazo 4, que simplemente será el producto de negativo G2 por H1 por negativo H4, que nos dará G2 H1, H4. Tenemos también que el lazo 2 con el lazo 4 tampoco se chocan. Tenemos el lazo 2, lazo 4, que son, lo pondré directo el producto, lazo 2 y lazo 4, que serían G3, H2, H4, positivo, G3, H2 y H4. ¿Qué otro producto tenemos? Tenemos el producto 3, lazo 3, con el mismo lazo 4. Anotamos por acá, lazo 3, 4, decimos que es, que lo anoto, G1, G2, G3, H3, H4, positivo. Con eso tenemos la ganancia de los dos lazos que no choquen. Ahora continuemos con la de 3 lazos que no chocan, o sea, el producto de la ganancia de 3 lazos que no choquen. ¿Qué 3 lazos no chocan? Bueno, como podemos observar, tenemos en cuenta lazo 1, lazo número 3 y el lazo número 4. Verifico que no tenga otro lazo. Como puedo ver, no puedo sacar más lazos porque ya se conectan entre sí, ya se ven interferidos entre sí. Entonces tengo que el lazo 1, 3 y 4 se chocan.
su producto sería el resultado de G2 H1 por G1 G2 G3 H3 multiplicado por negativo H4. Tenemos negativo, 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 nos da negativo. G2, G1, G2 al cuadrado, G3, H3, H1, H4. Esa sería nuestra ganancia de tres lazos que no se choquen. Ahora continuaremos con los determinantes. El determinante principal va a ser igual a 1 más la suma de los lazos que no, independientes más la suma de los lazos de los dos lazos, el producto de los lazos que no se choquen y el producto de los tres lazos que no se choquen. Entonces tenemos que 1, tendremos más directamente, más los lazos independientes G2 H1 más G3 H2 más G1 G2 G3 H3 más H4. Continuamos con los lazos dobles que se ven con interferencia, o sea que se chocan. Tenemos que son G1 G2 al cuadrado G3 H1 H3 más G2 H1 H4 más G1 G2 G3 H3 H4 y por último más G1 G2 al cuadrado G3 H3 H1 y H4. Con esto vamos a tener nuestra función de transferencia, que es la siguiente. Y su S va a ser igual a M1 determinante 1 más M2 determinante 2 sobre la determinante total. Aquí la determinante 1, como podemos observar, hay un lazo que la trayectoria no se me ve afectado, o sea que no me choque, que es el lazo número 4. ¿Y a qué equivale el lazo número 4? A H4. Entonces decimos que este determinante 1 va a ser igual a 1 más H4. Y nuestro determinante 2, que va a ser igual, aquí tenemos esta trayectoria y podemos observar que el único lazo que no se ve comprometido sería el lazo número 1. Entonces decimos 1 más, ¿qué equivale el lazo número 1? A G2H1. Entonces tenemos que mi función de transferencia va a ser igual a M1, que será G1 G2 por G3 por 1 más H4 más M2, que será G4 por G5, correcto, más 1 más G2 por H1. Todo eso lo vamos a dividir por nuestra determinante, que va a ser 1 más G2 H1 más G3 H2 más G1 G2 G3 H3 más H4 más G1 G2 al cuadrado G3 H1 H3. Continuamos aquí. Más G2 H1 H4
más G1, G2, G3, H3, H4. Continuamos con más G1, G2, nuevamente al cuadrado, G3, H1, H3 y H4. Con esto tenemos nuestra función de transferencia para nuestro diagrama de gráfico. Muchas gracias.